Saludos a todos los seguidoras del programa Conversando del Diario Regional de Piura. Estamos nuevamente con ustedes para llevar adelante información importante, de lo más importante acontecido en la presente semana. Como hemos informado en el Diario El Regional y han informado también otros medios, el tema central en estos momentos es el problema que viven los transportistas, los cuales vienen siendo extorsionados y que se suma a otros problemas estructurales que tiene el país. Hoy vamos a dar a conocer la siguiente información. Dina Boluarte molesta con su antiguo amigo Henry Shimabukuro. Vamos a indicar del por qué. Y Gustavo Adrianzen, presidente del Consejo de Ministros, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para incorporar en el Código Penal el delito llamado terrorismo urbano. Seriamente cuestionado el concepto en el debate habido en el Congreso de la República, pero que no significó analizar y debatir el presentado por el Poder Ejecutivo, sino otros proyectos que estaban encarpetados en esta instancia y que pretenden ser además aprobados. El Pleno del Congreso autorizó el nombramiento excepcional de docentes contratados de las universidades del país, de las universidades públicas. Y los transportistas siguen en su problemática ya denunciada, ya conocida. Si bien es cierto, las razones, los motivos que los llevaron a protestar públicamente en la capital de la República se mantienen, aún no se ha definido una medida de fuerza de mayor alcance. Pero los asuntos se mantienen, vamos a comentar luego. Y el gobierno compraría 24 aviones caza que tendrían una inversión de 3.500 millones de dólares. Andrés Hurtado Grados, alias Chibolín, ya descansa en el penal de Lurigancho. Fue la decisión del Instituto Nacional Penitenciario, como corresponde. Y el presidente del Poder Judicial ha tenido unas declaraciones que es necesario analizar. Para él tiene la convicción que el Congreso de la República no va a derogar la ley del crimen organizado. Y asimismo da su opinión respecto a la protección que deben recibir los policías que abaten un delincuente y que lógicamente usan sus armas y le quitan la vida. Indica que no deberían ser penalizados. Bueno, comenzamos con la primera información. Dina Boluarte sin duda reaccionó a lo que dice Henry Shimabukuro. Henry Shimabukuro trabajó en el gobierno de Pedro Castillo, fue, muy amigo de Dina Boluarte en la época de presidente de la República, y tiene información privilegiada que la dio a conocer en diferentes medios y además en instancias oficiales, dando a conocer el actuar de la actual presidenta Dina Boluarte Segarra. Para Henry Shimabukuro, Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín, habría realizado donaciones a favor de Dina Boluarte, que ella niega, por supuesto, y ese traje amarillo que mostró muy oronda, muy orgullosa en la toma de juramento, cuando asumió el mando de presidenta de la República, habría sido, según Henry Shimabukuro, una donación de Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín. Ella de inmediato reaccionó, presentó una carta notarial, y no solamente ella, el presidente del Consejo de Ministros tuvo una reacción verdaderamente sorprendente que luego vamos a escuchar sobre el tema. Ella envió una carta notarial, la misma que le remite a Henry Shimabukuro Guevara, y dice: asunto, solicito inmediata rectificación de hechos de contenidos difamatorios señalados por su persona.
Me dirijo a usted a través de la presente para expresarle mi más enérgico rechazo al contenido y los hechos difamatorios señalados al periodista Igor Malca para el programa televisivo Ocurre Ahora de ATV, propalado el 2 de octubre del presente año, donde usted afirmó que mi persona habría recibido obsequios de parte del ciudadano peruano Andrés Hurtado, entre ellos el traje amarillo que lucía en la ceremonia de asunción del mando del cargo de presidente de la República del Perú. En dicho programa, donde fue entrevistado para la nota periodística titulada Dina Boluarte habría recibido regalos de Chibolín, usted ha señalado lo siguiente y menciona lo que declaró Henry Shimabukuro. Y agrega más detalles de esta entrevista que está publicada en el programa que he mencionado. Obviamente es su derecho, si ella considera de que esta información no es real, que es una información ficticia, que no existen evidencias que demuestren que es así, tiene todo el derecho, o sea, personal de protegerse frente a este tipo de informaciones. Y la carta notarial es una vía que lo puede llevar a la rectificación o en todo caso a afirmarse en lo que él ha sostenido, en lo que él ha declarado. Pero lo que nos llama la atención es la respuesta de Gustavo Adrianzen Olaya, presidente del Consejo de Ministros, de quien hemos dicho es el defensor de Dina Boluarte. Escuchemos. ¿O no que la presidenta Dina Boluarte recibió obsequios como joyas o hasta el sastre que usó ella al asumir el cargo de parte de Andrés Hurtado, como lo ha afirmado Henry Shimabukuro? Miente, falso. ¿No ha tenido ninguna vinculación con Señorita, él? por favor. ¿De qué estamos hablando? Viene un procesado a decir barbaridad y media y lo dan por cierto. Eso es intolerable. Evidentemente las expresiones dicen mucho. No es su abogado, no es su representante legal, es simple y llanamente el presidente del Consejo de Ministros, pero parece ser que lo enardece cuando informan de esa manera respecto a temas que vinculan a Dina Boluarte. Ahora, Gustavo Adrianzen Olaya, hablamos recientemente de él, es un personaje muy obediente a Dina Boluarte, muy servicial a Dina Boluarte. Él viene liderando este proyecto presentado ante el Congreso de la República, donde se crea, modificando el Código Penal, se crea el delito de terrorismo urbano. Bueno, en primer lugar expresarles que hemos estado siguiendo con atención el debate ayer en el Pleno con relación al tema que usted ha referido. Mire usted, en primer lugar nos ha llamado la atención de manera significativa que no haya sido tomado en cuenta el proyecto que en horas de la mañana envió el Poder Ejecutivo. Y por otro lado también hemos visto que hay un debate muy intenso en un tema que es sumamente controversial. Estamos legislando en una materia que no se ha tratado antes y que ha merecido por parte del Congreso de la República, según se me ha informado, más de una veintena de proyectos. Tengo entendido que se está trabajando en un texto sustitutorio. Vamos a tomar contacto con el Congreso a efectos de que nos permitan participar de este debate. Hemos escuchado que hasta el próximo miércoles se ha dado plazo para poder tratar el tema. Entonces creemos que en un plano de reposo también, de sosiego, de tranquilidad, tengamos oportunidad desde el Poder Ejecutivo de expresar nuestras inquietudes. Nosotros creemos que es imprescindible llamar a las cosas por su nombre. Lo que está ocurriendo en el Perú es terrorismo urbano. No tenemos que estar utilizando ningún otro tipo de lenguaje. A las cosas hay que llamarlas por lo que son. Y esto se llama terrorismo urbano. La propuesta del Poder Ejecutivo tipifica con absoluta claridad de qué estamos hablando. Y por otro lado, con relación a la disposición complementaria final que ha propuesto el Poder Ejecutivo, no lo hacemos sino pensando
en nuestra Policía Nacional y en nuestras Fuerzas Armadas. Instituciones tutelares de la República que merecen la protección constitucional y legal para realizar sus actividades cuando se actúe en estados de excepción. Lo único que estamos haciendo es decir que cuando nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional actúen en el marco de los estados de excepción, desarrollando o ejecutando los planes operativos correspondientes, es decir, en pleno ejercicio de sus funciones, cualquier acto que de allí se derive tiene que ser atendido ante el fuero policial militar, que es lo que nos parece lo más correcto. ¿Sí? Estuvimos escuchando ayer el debate en el Congreso de la República. Varios de los parlamentarios tienen proyectos sobre el particular para controlar la criminalidad, pero la mayor parte discrepan del uso del concepto de terrorismo urbano. Por ejemplo, Quiabra habló de que no existe el concepto de terrorismo urbano y que lo que se puede conocer como tal es acto terrorista, ¿no? Por eso pedía que se incorpore en el proyecto ese concepto. Otros indicaron no tener miedo a la palabra, ¿no? Y muchos también estuvieron de acuerdo en que este delito se llame criminalidad masiva. También tuvimos la oportunidad de escuchar al expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Blume, donde precisaba con meridiana claridad que esto ya se ha discutido, ya se ha tratado y que el concepto debería ser analizado y perfeccionado de una mejor manera. Vale tener en cuenta lo que se dijo en este debate, donde se expresó que el Poder Ejecutivo ha presentado ahora un proyecto que es una copia fiel de los muchos que se han presentado ante el Congreso de la República y que lo ha alcanzado con la finalidad de ser protagonistas también, ¿no? Y pidieron que la Comisión de Justicia realmente emita un dictamen. El dictamen ya existía, o sea, lo que pasa es que la Comisión de Justicia ha acogido como suyo la recomendación de una mesa constituida para analizar el tema de la inseguridad ciudadana y evidentemente no se comparte. Al menos los parlamentarios no compartieron en ningún momento que se obvie, que se violente, que se infrinja el procedimiento para la aprobación de una ley. Escuchemos a uno de ellos justamente hablando respecto a este proyecto. Tiene la palabra el congresista Roberto Quiabra, hasta 5 minutos por autor del proyecto. Gracias, presidente. Buenas tardes. En primer lugar, este es un proyecto completamente diferente. ¿Qué cosa es lo que se dijo? La Comisión de Justicia aprobó en la legislatura anterior 6 proyectos que salió como terrorismo urbano y el Ejecutivo ha presentado un proyecto. La idea era que se juntaran los 2 proyectos en la Comisión de Justicia y se determinara cuáles son las coincidencias. El proyecto que se ha presentado de criminalidad masiva no se entiende, no sé quién lo habrá discutido. Una cosa es terrorismo y otra cosa es atentado terrorista o acto terrorista. Yo presenté el proyecto como acto terrorista y perdí porque quisieron poner terrorismo urbano. No existe terrorismo urbano en ningún país. En el Perú, ¿ustedes creen que los jueces cuando sucede algo en Patazo, en el Braen, va a decir que hay terrorismo urbano? Es acto terrorista y el acto terrorista es un hecho violento que se realiza contra una persona o la población civil para generar temor. Ejemplo de acto terrorista, la maratón de Boston, cuando estaban terminando y colocaron un cilindro de basura explosivo. No dijeron terrorismo, ¿saben por qué? Porque si el presidente Obama hubiera dicho que es terrorismo, es como si Al Qaeda le hubiera hecho un segundo 11 de septiembre. Cuando nosotros hablamos de terrorismo, el Perú es sinónimo de Sendero Luminoso, el MRTA. Este es un acto terrorista, es una modalidad que está empleando el crimen organizado para generar temor. Y así tenemos que considerarlo, porque si no los jueces no lo van a aplicar. ¿Qué pediría yo, señor presidente? Que lo que ha presentado el Ejecutivo, lo que se aprobó, más esto que han presentado, que no sé quién lo habrá discutido,
se vea, se analice en la Comisión de Justicia y salga algo que se pueda aplicar. Porque si lo vamos a aprobar ahora, no nos va a servir para nada. Yo reitero, el término correcto que debemos emplear es acto terrorista, hecho violento que genera temor en una persona o en un grupo de personas y que también coacciona a la autoridad civil. Si hacemos lo que está presentando, ¿significa que no hay un acto terrorista contra una persona? Entonces, eso es lo único que yo quisiera decir, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Héctor Valer, hasta por 5 minutos, como autor de otro proyecto de ley parecido. Presidente, muy buenas tardes, o buenas noches ya. Presidente, yo creo que tenemos que tener un poco de calma, sobre todo los miembros de la Comisión de Justicia y de la mesa directiva de este Poder del Estado. Usted de inmediato ha sometido a debate una cuestión de orden que ha planteado la congresista Moyano. Prácticamente ha dicho de que la exposición que ha hecho el presidente de la Comisión de Justicia no se ajusta, presidente, al reglamento del Congreso de la República, porque la exposición que ha hecho presidente es un trabajo de una mesa técnica y no así de la Comisión de Justicia. Presidente, para corregir este error procedimental, es conveniente que usted llame a Junta de Portavoces en este momento a fin de poder reencauzar este debate. Presidente, porque el dictamen de 18 proyectos existe, presidente, que son este dictamen, de la cual muchos congresistas somos autores. Hay unos que lo llaman terrorismo urbano, hay otros que quisieran llamarlo terrorismo urbano y rural, pero presidente, ese es un enfoque sociológico, ese es un enfoque, presidente, de literatura. Estamos debatiendo, presidente, un proyecto de derecho penal. Estamos debatiendo, presidente, una norma que va a abarcar el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, presidente, que es la última ratio de las conductas lesivas de cualquier ciudadano en un Estado. ¿Y sabe qué ha hecho el Poder Ejecutivo, presidente? El Poder Ejecutivo lo que ha hecho es, después de que ha leído este dictamen de la Comisión de Justicia, se embanderó la señora Dina Boluarte como autora del proyecto de terrorismo urbano, pero su ministro de Justicia y su abogado personal, como el señor Blume, le ha corregido, le ha enmendado la plana, al igual que el Colegio de Abogados del Perú, porque, presidente, no existe terrorismo urbano. Dentro de la técnica jurídica penal, lo que existe es sicariato, extorsión, etcétera, inclusive con conductas agravantes. Y la técnica penal, presidente, ha hecho que el mismo Poder Ejecutivo esta tarde, 3 de octubre del año 2024, envíe un proyecto al Congreso de la República que es el 9085 a las 11:15 de la mañana de hoy día, donde se rectifica el término de terrorismo urbano porque su ministro de Justicia y los abogados que entienden de materia de derecho penal lo corrigen, porque terrorismo urbano, presidente, vulnera los tratados, los convenios internacionales del cual el Perú ha suscrito. Presidente, una cosa es la sociología,
Una cosa es la ciencia política y otra cosa es el derecho. Y dentro del derecho, presidente, el derecho penal tiene su argumentación técnica. Y dentro de esa argumentación técnica, este proyecto del Poder Ejecutivo a la basura, porque acaba de ingresar, presidente, al Congreso de la República para enviar un mensaje al Perú de que ellos son autores de lo que estamos discutiendo esta tarde, cuando eso no es así, presidente. Este dictamen tiene que explicar y exponer el presidente de la Comisión de Justicia. De repente, por su falta de experiencia, no lo ha hecho. Sin duda que el caso es bastante polémico. El proyecto fue remitido una vez más a la Comisión de Justicia para que vía esta instancia se haga un compilado de repente, o se analice el contexto y se haga una propuesta, más viable que este proyecto de terrorismo urbano, que viene además siendo observado y cuestionado por una gran cantidad de especialistas, quienes consideran que no es la forma de modificar el Código Penal y además, que no tiene en cuenta una consistencia sobre el particular, ¿no? Y el Pleno, tanto como es reprobado, evidentemente genera algunas normas para beneplácito de ciertos grupos sociales. Es el caso, por ejemplo, de la aprobación de la norma donde se autoriza el nombramiento excepcional de aquellos docentes que se encuentran en la condición de contratados en las universidades públicas del país. Este nombramiento deberá ser en categoría auxiliar y profesor asociado y se fijan algunos requisitos: tener una experiencia no menor a 5 años y haber tenido contrato laboral vigente al periodo 2023, semestre 2. Y los transportistas siguen generando polémica, siguen generando opinión y se han convertido en una fuerza realmente a tener en cuenta. El gobierno, como estamos observando, aparece en diferentes lugares a través de la Presidenta de la República, a través del Presidente del Consejo de Ministros. El Presidente del Consejo de Ministros brinda declaraciones, generalmente negando todo aquello que se habla en los medios de comunicación o que son hechos mediáticos. Y la Presidenta de la República, desde el podio donde se encuentra, lanzando expresiones realmente sorprendentes, porque si ella quisiera la unidad, evidentemente buscaría ser una persona más democrática, pero ahora, más que estar envanecida, tiene una actitud aparentemente dictatorial, ¿no? Los transportistas han indicado que aún están en el análisis de la fecha para un paro nacional, pero plantean algunos temas que es necesario tener en cuenta. Primero, se propone no aprobar el proyecto de terrorismo urbano. Solo lo plantean desde un inicio. Lo que pasa es que este proyecto de terrorismo urbano podría ser mal usado. Por ejemplo, sale un grupo a protestar, bloquea una vía, una carretera, etcétera, y podrían ser los protagonistas acusados de terroristas urbanos. Esto ya se ha visto en la época de Fujimori. No llamaría la atención que se busque reeditar en esta parte. Y además se pide derogar la ley 32.108, ¿no?, que redefine lo que es el crimen organizado y que para el Ministerio Público, para el mismo Poder Judicial, es totalmente contradictorio y es un obstáculo, una barrera para luchar contra la criminalidad. Los transportistas han asumido como una agenda a contemplar
la derogatoria de esta ley 32.108 que le correspondería al Congreso de la República. El cumplimiento de sus compromisos para acabar con las extorsiones, y todo ello fue sustentado por Martín Valeriano de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas. Él considera que en la mesa, de diálogo que ha sido constituida por el Ministerio del Interior, no existen avances significativos y que por lo tanto el Ministerio del Interior debería adoptar las acciones correspondientes, y deslizan también que el ministro, del Interior, sea sacado del cargo o renuncie al cargo, ¿no? Aunque, como ya hemos visto, Juan José Santibáñez se encuentra respaldado fuertemente por Dina Boluarte Segarra, por las diferentes razones que ya hemos comentado también en este espacio. Y una noticia que llama la atención y que también generó la incomodidad ante las preguntas que se le hicieron al gobierno fue la intención de comprar 24 aviones caza. Esto tendría una inversión de 3.500 millones de dólares, una cifra significativa. Algunos han realizado algunas operaciones para ver qué es lo que se podía adquirir, qué es lo que podría solucionarse con estos recursos. Se está jugando lógicamente a la guerrita. Recordemos algunas guerras en nuestra imaginaria con nuestro conocimiento de la historia del Perú, y vamos a constatar que nada bueno nos trajeron en su debido momento, salvo la pérdida de vidas humanas y además el crecimiento de algunos personajes que demostraron patriotismo, pero en tanto otros asumieron otro camino. El ministro de Defensa se mostró bastante encolerizado y consideró como un traidor a la patria aquel que se opone en esta necesidad de equipamiento del Ministerio de Defensa. Y Andrés Hurtado Grados, más conocido como Chibolín, se ha hablado mucho en todos los medios de comunicación, aunque uno de ellos intenta poner en la palestra otro tema, como cortina de humo, pero la cortina de humo no le funciona, a pesar de toda la reincidencia, comunicativa, sigue manteniéndose en ese nivel. Pero Andrés Hurtado Grados Chibolín fue asignado al penal de Lurigancho, de acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario, que es el que califica hacia dónde van los reos de esta naturaleza. Él, como tenemos conocimiento, estará cumpliendo 18 meses de prisión preventiva, en tanto el Ministerio Público realiza las investigaciones. La prisión preventiva es una medida limitativa, de la libertad, hasta que el Ministerio Público formule acusación penal por los delitos que se le están achacando, tráfico de influencias y cohecho en este proceso, porque existen otros. Obviamente, como ya hemos dicho, Andrés Hurtado complicó su situación al demostrar él mismo que no tenía arraigo laboral, que no tenía arraigo domiciliario y que tampoco tenía arraigo familiar. Evidentemente, aún, pasos legales tiene el señor Andrés Hurtado. La resolución ha sido recurrida y será la siguiente instancia la que se pronuncie de manera definitiva si esos 18 meses de prisión preventiva se ratifican o no se ratifican. Y Javier Arévalo Vela a veces sorprende con sus declaraciones. Alguien dijo en algún momento por ahí que es fujimorista, que tiene de repente ciertos nexos con el fujimorismo. A veces tiene expresiones totalmente independientes, y hoy hizo un pronunciamiento para conocimiento del país y tiene una convicción. La ley 32.108, él cree que el Congreso de la República no la modificará y menos la derogará. Y lo dice con plena convicción.
Y además es lógico, o sea, darse cuenta que es así. En esto del terrorismo urbano es prácticamente una búsqueda de otras alternativas, pero en ningún momento indican que estarán, o sea, adoptando una decisión sobre esta ley que ya está en plena vigencia. Y además, o sea, Javier Arévalo Vela ha manifestado que los policías que abaten a un delincuente no deben ser penalizados, ¿no? No deben ser penalizados. Claro, o sea, si abate a un delincuente que amenaza la vida a este policía, el sistema de justicia deberá, o sea, tomar en consideración ese hecho. Pero a veces, o sea, sucede lo contrario. Ya hemos visto en la época de Fujimori, cuando un grupo paramilitar salió a matar a mansalva, ¿no? Con el cuento de que esas personas eran terroristas, el tiempo demostró que no lo eran y la justicia después tuvo que reconocer esos excesos del Estado peruano. Pero escuchemos lo que dice Javier Arévalo Vela. Al legislativo le iba a decir que nos pide un proyecto para mejorar el sistema de justicia. Yo le digo que mientras se trabaja ese proyecto, que nos apruebe la ley de reforma de la oralidad civil, que nos apruebe la reforma de la ley procesal del trabajo, que nos apruebe la ley de flagrancia. En cuanto al tema de la gran cantidad de personas privadas de su libertad, debo decir que la política penitenciaria es responsabilidad del Ejecutivo y por lo tanto, si no se han construido penales, si no se ha hecho algo al respecto, el Poder Judicial no tiene ninguna participación, ninguna responsabilidad. También quiero decirle que el hacinamiento es producto de leyes sobrecriminalizadoras que muchas veces deniegan la posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios para muchos delitos que sí deberían tener este derecho. Sobre la ley de crimen organizado, yo tengo una posición. Se está discutiendo mucho y parece que no, el Congreso no la va a modificar. En principio yo les digo que la regla es que si una ley es un obstáculo para la lucha contra la delincuencia, debería ser modificada. Sin embargo, si eso no ocurre, debería verse por otro lado, sobre todo con la modificación del artículo 200 del Código Penal, tercer párrafo, el cual tiene una pena mínima de 5 años que debería ser elevado a 6 años o más, de repente 7. Esto ayudaría a considerar esos actos como extorsión. Dejo constancia que ninguna conducta de protesta social puede ser considerada extorsión, porque he escuchado que algunos opinólogos dicen que si se eleva la pena se estaría criminalizando la protesta. Eso es falso. Los jueces saben distinguir entre quienes son personas que reclaman sus derechos a través de protestas, que incluso a veces son un poco alteradas, y quienes son extorsionadores. Yo conozco al doctor Shetley como un juez muy centrado, conocedor del derecho, y debo decirle que su decisión obedece tanto a lo pedido por el fiscal como a la defensa que se ha hecho de las personas implicadas. Yo respaldo su decisión porque creo que el doctor ha resuelto de acuerdo a derecho y de acuerdo a justicia. Estamos viviendo una época de criminalidad en grado extremo y el primer elemento que sale a enfrentarse a la criminalidad es la policía. Sin embargo, vemos que cuando la policía actúa está sujeta a una serie de limitaciones, incluso de investigaciones y a veces hasta de encarcelamientos. Por eso creo que se debe
establecer claramente en la ley que los policías que en acto de servicio causen lesiones o muerte a delincuentes están exonerados de sanción penal. Sin embargo, para evitar que estos actos puedan ser abusos, en todos ellos debe haber una investigación administrativa de la Inspectoría Policial. Si la Inspectoría Policial determina que hubo excesos, en ese caso sí debe pasar a la Fiscalía y procederse pues con el procedimiento penal. Además, debemos desempolvar el proyecto de ley 5239 presentado por el congresista Montoya. Este proyecto es interesante porque permite abatir a los delincuentes que se enfrenten a la policía con armas de fuego. Yo diría además que se enfrenten con explosivos. La experiencia de hace un par de semanas ha demostrado que delincuentes comunes lanzaron granadas contra la policía. Por lo tanto, esto ya es un enfrentamiento sumamente peligroso y la vida del policía debe ser protegida. En consecuencia, no puede haber responsabilidad penal para el policía que en acto de servicio abate pues, a delincuentes que han utilizado en su contra armas de fuego o explosivos. Sin duda tenemos hechos, noticiosos que nos marcarán la agenda durante la semana, que viene. Estaremos atentos para informar a todos nuestros seguidores, seguidoras de lo que sucede en el país, con la finalidad de que vayan, tomando un debido conocimiento de los acontecimientos y sus principales actores políticos. Por lo pronto queda pendiente para esta semana, que es una semana donde se celebra o se conmemora, no se celebra, se conmemora la batalla de Angamos, que es muy riquísima en su historia. En esta semana se definirá el proyecto de ley de terrorismo urbano. Se mantendrá la iniciativa, se obtendrán, los votos, necesarios para adoptar un acuerdo. Estaremos atentos. Muchas gracias por seguirnos. Feliz fin de semana y no se olviden de suscribirse a este canal y de dar like para motivar a los periodistas del diario El Regional de Piura a seguir adelante con estos contenidos. Hasta pronto.